Hace muchos años vivían un rey y una reina, quienes cada día decían: «¡Ah, si al menos tuviéramos un hijo!». Pero el hijo no llegaba. Sin embargo, una vez que la reina tomaba un baño, una rana saltó del agua a la tierra y le dijo: «Tu deseo será realizado, y antes de un año tendrás una hija». Lo que dijo la rana se hizo realidad, y la reina tuvo una niña tan preciosa que el rey no podía ocultar su gran dicha, y ordenó una fiesta. Él no solamente invitó a sus familiares, amigos y conocidos, sino también a un grupo de hadas, para que ellas fueran amables y generosas con la niña. Eran 13 estas hadas en su reino, pero solamente tenía 12 platos de oro para servir en la cena, así que tuvo que prescindir de una de ellas. La fiesta se llevó a cabo con el máximo esplendor, y cuando llegó a su fin, las hadas fueron obsequiando a la niña con los mejores y más portentosos regalos que pudieron. Una le regaló la virtud, otra la belleza, la siguiente, riquezas, y así todas las demás, con todo lo que alguien pudiera desear en el mundo. Cuando la 11ª de ellas había dado sus obsequios, entró de pronto la 13ª. Ella quería vengarse por no haber sido invitada, y sin ningún aviso, y sin mirar a nadie, gritó con voz bien fuerte: «La hija del rey, cuando cumpla sus 15 años, se punzará con un huso de hilar y caerá muerta inmediatamente». Y sin más decir, dio media vuelta y abandonó el salón. Todos quedaron atónitos, pero la 12ª, que aún no había anunciado su obsequio, se puso al frente, y aunque no podía evitar la malvada sentencia, sí podía disminuirla, y dijo: «Ella no morirá, pero entrará en un profundo sueño por 100 años». El rey trataba por todos los medios de evitar aquella desdicha para la joven. Dio órdenes para que toda máquina hilandera o uso en el reino fuera destruido. Mientras tanto, los regalos de las otras 12 hadas se cumplían plenamente en aquella joven. Así ella era hermosa, modesta, y cuanta persona la conocía, la llegaba a querer profundamente. Sucedió que en el mismo día en que cumplía sus 15 años, el rey y la reina no se encontraban en casa, y la doncella estaba sola en palacio. Así que ella fue recorriendo todo sitio que pudo, miraba las habitaciones y los dormitorios como ella quiso, y al final llegó a una vieja torre. Ella subió por las angostas escaleras de caracol hasta llegar a una pequeña puerta. Una vieja llave estaba en la cerradura, y cuando la giró, la puerta súbitamente se abrió. En el cuarto estaba una anciana sentada frente a un huso, muy ocupada hilando su lino. «Buen día, señora», dijo la hija del rey. «¿Qué haces con eso?» «Estoy hilando», dijo la anciana, y movió su cabeza. «¿Qué es esa cosa que da vueltas sonando tan lindo?», dijo la joven, y ella tomó el huso y quiso hilar también. Pero nada más había tocado el huso, cuando el mágico decreto se cumplió, y ella se punzó el dedo con él. En cuanto sintió el pinchazo, cayó sobre una cama que estaba allí, y entró en un profundo sueño. Y ese sueño se hizo extensivo para todo el territorio del palacio. El rey y la reina, quienes estaban justo llegando a casa y habían entrado al gran salón, quedaron dormidos, y toda la corte con ellos. Los caballos también se durmieron en el establo, los perros en el césped, las palomas en los aleros del techo, las moscas en las paredes, incluso el fuego del hogar que bien flameaba, quedó sin calor. La carne que se estaba asando paró de asarse, y el cocinero que en ese momento iba a jalarle el pelo al joven ayudante por haber olvidado algo, lo dejó y quedó dormido. El viento se detuvo, y en los árboles cercanos al castillo ni una hoja se movía. Pero alrededor del castillo comenzó a crecer una red de espinos, que cada año se hacían más y más grandes, tanto que lo rodearon y cubrieron totalmente, de modo que nada de él se veía, ni siquiera una bandera que estaba sobre el techo. Pero la historia de la bella durmiente preciosa rosa, que así la habían llamado, se corrió por toda la región, de modo que de tiempo en tiempo hijos de reyes llegaban y trataban de atravesar el muro de espinos queriendo alcanzar el castillo. Aún así era imposible, pues los espinos se unían tan fuertemente como si tuvieran manos, y los jóvenes eran atrapados por ellos, y sin poderse liberar, obtenían una miserable muerte.
Y pasados 100 años, otro príncipe llegó también al lugar y oyó a un anciano hablando sobre la cortina de espinos, y que se decía que detrás de los espinos se escondía una bellísima princesa llamada Preciosa Rosa, quien ha estado dormida por 100 años, y que también el rey, la reina y toda la corte se durmieron por igual. Y además había oído de su abuelo que muchos hijos de reyes habían venido y tratado de atravesar el muro de espinos, pero quedaban pegados en ellos y tenían una muerte sin piedad. Entonces el joven príncipe dijo: «No tengo miedo, iré y veré a la bella Preciosa Rosa». El buen anciano trató de disuadirlo lo más que pudo, pero el joven no hizo caso a sus advertencias. Pero en esa fecha los 100 años ya se habían cumplido, y el día en que Preciosa Rosa debía despertar había llegado. Cuando el príncipe se acercó a donde estaba el muro de espinas, no había otra cosa más que bellísimas flores, que se apartaban unas de otras de común acuerdo y dejaban pasar al príncipe sin herirlo, y luego se juntaban de nuevo detrás de él, como formando una cerca. En el establo del castillo, él vio a los caballos y en los céspedes a los perros de caza, con pintas yaciendo dormidos. En los aleros del techo estaban las palomas con sus cabezas bajo sus alas. Y cuando entró al palacio, las moscas estaban dormidas sobre las paredes. El cocinero en la cocina aún tenía extendida su mano para regañar al ayudante, y la criada estaba sentada con la gallina negra que tenía lista para desplumar. Él siguió avanzando, y en el gran salón vio a toda la corte yaciendo dormida, y por el trono estaban el rey y la reina. Entonces avanzó aún más, y todo estaba tan silencioso que un respiro podía oírse, y por fin llegó hasta la torre y abrió la puerta del pequeño cuarto donde Preciosa Rosa estaba dormida. Ahí yacía, tan hermosa que él no podía mirar para otro lado. Entonces se detuvo y la besó. Pero tan pronto la besó, Preciosa Rosa abrió sus ojos y despertó, y lo miró muy dulcemente. Entonces ambos bajaron juntos, y el rey y la reina despertaron, y toda la corte, y se miraban unos a otros con gran asombro. Y los caballos en el establo se levantaron y se sacudieron. Los perros cazadores saltaron y menearon sus colas. Las palomas en los aleros del techo sacaron sus cabezas de debajo de las alas, miraron alrededor y volaron al cielo abierto. Las moscas de la pared revolotearon de nuevo. El fuego del hogar alzó sus llamas y cocinó la carne, y el cocinero le jaló los pelos al ayudante de tal manera que hasta gritó, y la criada desplumó la gallina, dejándola lista para el cocido. Días después se celebró la boda del príncipe y Preciosa Rosa con todo esplendor, y vivieron muy felices hasta el fin de sus vidas. Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera, pero sobre todo por su abuelita, y no quedaba nada que no le hubiera dado a la niña. Una vez le regaló una pequeña caperuza o gorrito de un color rojo, que le quedaba tan bien que ella nunca quería usar otra cosa, así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: «Ven, Caperucita Roja, aquí tengo un pastel y una botella de vino. Llévaselas en esta canasta a tu abuelita que está enfermita y débil, y esto le ayudará. Vete ahora temprano antes de que caliente el día, y en el camino camina tranquila y con cuidado. No te apartes de la ruta, no vayas a caerte y se quiebre la botella, y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio no olvides decirle: «Buenos días». Y no andes curioseando por todo el aposento. «No te preocupes, haré bien todo», dijo Caperucita Roja, y tomó las cosas y se despidió cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a 1 kilómetro de su casa. Y no más había entrado Caperucita Roja en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo. Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia él. «Buenos días, Caperucita Roja», dijo el lobo. «Buenos días, amable lobo». «¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja?» «A casa de mi abuelita». «¿Y qué llevas en esa canasta?» «Pastel y vino. Ayer fue día de hornear, así que mi pobre abuelita enferma va a tener algo bueno para fortalecerse».
¿Y a dónde vive tu abuelita, Caperucita Roja? Como a medio kilómetro más adentro en el bosque. Su casa está bajo 3 grandes robles al lado de unos avellanos. Seguramente ya los habrás visto, contestó inocentemente Caperucita Roja. El lobo se dijo en silencio a sí mismo: ¡qué criatura tan tierna! ¡Qué buen bocadito! Y será más sabroso que esa viejita. Así que debo actuar con delicadeza para obtener a ambas fácilmente. Entonces acompañó a Caperucita Roja un pequeño tramo del camino y luego le dijo: «Mira, Caperucita Roja, qué lindas flores se ven por allá. ¿Por qué no vas y recoges algunas? Y yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos. Es que vas tan apurada en el camino como si fueras para la escuela, mientras que todo el bosque está lleno de maravillas». Caperucita Roja levantó sus ojos y cuando vio los rayos del sol danzando aquí y allá entre los árboles y vio las bellas flores y el canto de los pájaros, pensó: «Supongo que podría llevarle unas de estas flores frescas a mi abuelita y que le encantarán. Además, aún es muy temprano y no habrá problema si me atraso un poquito, siempre llegaré a buena hora». Y así, ella se salió del camino y se fue a cortar flores. Y cuando cortaba una, veía otra más bonita, y otra, y sin darse cuenta se fue adentrando en el bosque. Mientras tanto, el lobo aprovechó el tiempo y corrió directo a la casa de la abuelita y tocó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó la abuelita. «Caperucita Roja», contestó el lobo. «Traigo pastel y vino. Ábreme, por favor». «Mueve la cerradura y abre tú», gritó la abuelita. «Estoy muy débil y no me puedo levantar». El lobo movió la cerradura, abrió la puerta y sin decir una palabra más, se fue directo a la cama de la abuelita y de un bocado se la tragó. Y enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las cortinas. Mientras tanto, Caperucita Roja se había quedado colectando flores, y cuando vio que tenía tantas que ya no podía llevar más, se acordó de su abuelita y se puso en camino hacia ella. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta, y al entrar a la casa, sintió tan extraño presentimiento que se dijo para sí misma: «Oh Dios, qué incómoda me siento hoy, y otras veces que me ha gustado tanto estar con abuelita». Entonces gritó: «¡Buenos días!». Pero no hubo respuesta, así que fue al dormitorio y abrió las cortinas. Allí parecía estar la abuelita con su gorro cubriéndole toda la cara, y con una apariencia muy extraña. «Oh, abuelita», dijo, «¿qué orejas tan grandes que tienes?». «Es para oírte mejor, mi niña», fue la respuesta. «Pero, abuelita, ¿qué ojos tan grandes que tienes?». «Son para verte mejor, querida». «Pero, abuelita, ¿qué brazos tan grandes que tienes?». «Para abrazarte mejor». «¿Y qué boca tan grande que tienes?». «Para comerte mejor». Y no había terminado de decir lo anterior, cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a Caperucita Roja. Entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama, y una vez dormido, empezó a roncar fuertemente. Un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por allí, escuchó los fuertes ronquidos y pensó: «¿Cómo ronca esa viejita? Voy a ver si necesita alguna ayuda». Entonces ingresó al dormitorio, y cuando se acercó a la cama, vio al lobo tirado allí. «Así que te encuentro aquí, viejo pecador», dijo él. «Hacía tiempo que te buscaba». Y ya se disponía a disparar su arma contra él, cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la viejita y que aún podría ser salvada, por lo que decidió no disparar. En su lugar tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente. En cuanto había hecho 2 cortes, vio brillar una gorrita roja. Entonces hizo 2 cortes más, y la pequeña Caperucita Roja salió rapidísimo, gritando: «¡Qué asustada que estuve! ¡Qué oscuro que está ahí dentro del lobo!». Y enseguida salió también la abuelita, vivita, pero que casi no podía respirar. Rápidamente, Caperucita Roja trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo. Y cuando el lobo despertó, quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. Las 3 personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa,
La abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo Caperucita Roja y se reanimó. Pero Caperucita Roja solamente pensó: mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había ya prohibido hacer. También se dice que otra vez que Caperucita Roja llevaba pasteles a la abuelita, otro lobo le habló y trató de hacer que se saliera del sendero. Sin embargo, Caperucita Roja ya estaba a la defensiva y siguió directo en su camino. Al llegar le contó a su abuelita que se había encontrado con otro lobo y que la había saludado con «buenos días», pero con una mirada tan sospechosa que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía pública, de seguro que se la hubiera tragado. «Bueno», dijo la abuelita, «cerraremos bien la puerta, de modo que no pueda ingresar». Luego, al cabo de un rato, llegó el lobo y tocó a la puerta y gritó: «Abre, abuelita, que soy Caperucita Roja y te traigo unos pasteles». Pero ellas callaron y no abrieron la puerta, así que aquel hocicón se puso a dar vueltas alrededor de la casa y de último saltó sobre el techo y se sentó a esperar que Caperucita Roja regresara a su casa al atardecer para entonces saltar sobre ella y devorarla en la oscuridad. Pero la abuelita conocía muy bien sus malas intenciones. Al frente de la casa había una gran olla, así que le dijo a la niña: «Mira, Caperucita Roja, ayer hice algunas ricas salsas, por lo que trae con agua la cubeta en las que las cociné, a la olla que está afuera». Y llenaron la gran olla a su máximo, agregando deliciosos condimentos. Y empezaron aquellos deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo, y empezó a aspirar y a caminar hacia aquel exquisito olor. Y caminó hasta llegar a la orilla del techo, y estiró tanto su cabeza que resbaló y cayó de bruces exactamente al centro de la olla hirviente, ahogándose y cocinándose inmediatamente. Y Caperucita Roja retornó segura a su casa, y en adelante siempre se cuidó de no caer en las trampas de los que buscan hacer daño. Cuentan que en un tiempo muy lejano, el rey decidió pasear por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él a palacio. Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca. «Tienes hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario serás desterrada». La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya y... ¡sisás! ¡sisás! El enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una brizna de paja y la habitación refulgía por el oro. Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: «Veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación». Y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea, pero, como el día anterior, apareció el enano saltarín. «¿Qué me das si hilo la paja para convertirla en oro?», preguntó al hacerse visible. «Solo tengo esta sortija», dijo la doncella tendiéndole el anillo. «Empecemos, pues», respondió el enano. Y cisás, cisás, toda la paja se convirtió en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin, y cuando comprobó que se habían cumplido sus órdenes, anunció: «Repetirás la hazaña una vez más. Si lo consigues, te haré mi esposa». Pues pensaba que, a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. Una noche más lloró la muchacha, y de nuevo apareció el grotesco enano. «¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema?», preguntó saltando a la chica. «No tengo más joyas que ofrecerte». Y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. «Bien, en ese caso me darás tu primer hijo», demandó el enanillo. Aceptó la muchacha. «¿Quién sabe cómo irán las cosas en el futuro?», dijo para sus adentros.
y como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro que estaba contemplando, y convocó a sus súbditos para la celebración de los esponsales. Vivieron ambos felices y al cabo de un año tuvieron un precioso retoño. La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el enano, y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. «Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza. Te daré todo lo que quieras». «¿Cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material?» «Quiero a tu hijo», exigió el desaliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la mujer que conmovió al enano. «Tienes 3 días para averiguar cuál es mi nombre. Si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño». Por más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para buscar el nombre del enano, nunca acertaba la respuesta correcta. Al tercer día, envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo. De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un duende al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando: «Hoy tomo vino y mañana cerveza, después al niño sin falta traerán. Nunca, se rompan o no la cabeza, el nombre Rumpelstiltskin adivinarán». Cuando volvió el enano la tercera noche y preguntó su propio nombre a la reina, ésta le contestó: «Te llamas Rumpelstiltskin». «No puede ser», gritó él. «No lo puedes saber, te lo ha dicho el diablo». Y tan grande fue su enfado que dio una patada en el suelo que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad, y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. Había una vez un hombre y una mujer que vivían solos y desconsolados por no tener hijos, hasta que, por fin, la mujer concibió la esperanza de que Dios nuestro Señor se disponía a satisfacer su anhelo. La casa en que vivían tenía en la pared trasera una ventanita que daba a un magnífico jardín en el que crecían espléndidas flores y plantas, pero estaba rodeado de un alto muro y nadie osaba entrar en él, ya que pertenecía a una bruja muy poderosa y temida de todo el mundo. Un día, asomóse la mujer a aquella ventana a contemplar el jardín y vio un bancal plantado de hermosísimas verdezuelas, tan frescas y verdes que despertaron en ella un violento antojo de comerlas. El antojo fue en aumento cada día que pasaba, y como la mujer lo creía irrealizable, iba perdiendo el color y desmirriándose a ojos vistas. Viéndola tan desmejorada, le preguntó asustado su marido: «¿Qué te ocurre, mujer?» «¡Ay!», exclamó ella, «me moriré si no puedo comer las verdezuelas del jardín que hay detrás de nuestra casa». El hombre, que quería mucho a su esposa, pensó: «Antes que dejarla morir, conseguiré las verdezuelas, cueste lo que cueste». Y, al anochecer, saltó el muro del jardín de la bruja, arrancó precipitadamente un puñado de verdezuelas y las llevó a su mujer. Esta se preparó enseguida una ensalada y se la comió muy a gusto, y tanto le gustaron que, al día siguiente, su afán era 3 veces más intenso. Si quería gozar de paz, el marido debía saltar nuevamente al jardín, y así lo hizo al anochecer. Pero apenas había puesto los pies en el suelo, tuvo un terrible sobresalto, pues vio surgir ante sí la bruja. «¿Cómo te atreves?», díjole ésta con mirada iracunda, «a entrar cual un ladrón en mi jardín y robarme las verdezuelas. Lo pagarás muy caro». «¡Ay!», respondió el hombre, «tened compasión de mí. Si lo he hecho ha sido por una gran necesidad. Mi esposa vio desde la ventana vuestras verdezuelas y sintió un antojo tan grande de comerlas que si no las tuviera se moriría». La hechicera se dejó ablandar y le dijo: «Si es como dices, te dejaré coger cuantas verdezuelas quieras, con una sola condición. Tienes que darme el hijo que os nazca. Estará bien, y lo cuidaré como una madre». Tan apurado estaba el hombre, que se avino a todo, y cuando nació el hijo, que era una niña, presentóse la bruja y después de ponerle el nombre de Verdezuela, se la llevó.
Verdezuela era la niña más hermosa que viera el sol. Cuando cumplió los 12 años, la hechicera la encerró en una torre que se alzaba en medio de un bosque y no tenía puertas ni escaleras. Únicamente en lo alto había una diminuta ventana. Cuando la bruja quería entrar, colocábase al pie y gritaba: «¡Verdezuela, Verdezuela, suéltame tu cabellera!». Verdezuela tenía un cabello magnífico y larguísimo, fino como hebras de oro. Cuando oía la voz de la hechicera, se soltaba las trenzas, las envolvía en torno a un gancho de la ventana y las dejaba colgantes. Y como tenían 20 varas de longitud, la bruja trepaba por ellas. Al cabo de algunos años, sucedió que el hijo del rey, encontrándose en el bosque, acertó a pasar junto a la torre y oyó un canto tan melodioso que hubo de detenerse a escucharlo. Era Verdezuela, que entretenía su soledad lanzando al aire su dulcísima voz. El príncipe quiso subir hasta ella y buscó la puerta de la torre, pero no encontrando ninguna, se volvió a palacio. No obstante, aquel canto lo había arrobado de tal modo que todos los días iba al bosque a escucharlo. Hallándose una vez oculto detrás de un árbol, vio que se acercaba la hechicera y la oyó que gritaba: «¡Verdezuela, Verdezuela! ¡Suéltame tu cabellera!». Verdezuela soltó sus trenzas y la bruja se encaramó a lo alto de la torre. «Si esta es la escalera para subir hasta allí», se dijo el príncipe, «también yo probaré fortuna». Y al día siguiente, cuando ya comenzaba a oscurecer, encaminóse al pie de la torre y dijo: «Verdezuela, Verdezuela, suéltame tu cabellera». Enseguida descendió la trenza y el príncipe subió. En el primer momento, Verdezuela se asustó mucho al ver un hombre, pues jamás sus ojos habían visto ninguno. Pero el príncipe le dirigió la palabra con gran afabilidad y le explicó que su canto había impresionado de tal manera su corazón que ya no había gozado de un momento de paz hasta hallar la manera de subir a verla. Al escucharlo perdió Verdezuela el miedo, y cuando él le preguntó si lo quería por esposo, viendo la muchacha que era joven y apuesto, pensó: «Me querrá más que la vieja», y le respondió poniendo la mano en la suya: «Sí, mucho deseo irme contigo, pero no sé cómo bajar de aquí. Cada vez que vengas, tráete una madeja de seda. Con ellas trenzaré una escalera, y cuando esté terminada, bajaré y tú me llevarás en tu caballo». Convinieron en que hasta entonces el príncipe acudiría todas las noches, ya que de día iba la vieja. La hechicera nada sospechaba, hasta que un día Verdezuela le preguntó: «Decidme, tía Gotel, ¿cómo es que me cuesta mucho más subiros a vos que al príncipe, que está arriba en un santiamén?» «Ah, malvada», exclamó la bruja, «¿qué es lo que oigo? Pensé que te había aislado de todo el mundo y, sin embargo, me has engañado». Y furiosa, cogió las hermosas trenzas de Verdezuela, les dio unas vueltas alrededor de su mano izquierda y, empujando unas tijeras con la derecha, cis, zas, en un abrir y cerrar de ojos, se las cortó y tiró al suelo la espléndida cabellera. Y fue tan despiadada que condujo a la pobre Verdezuela a un lugar desierto, condenándola a una vida de desolación y miseria. El mismo día en que se había llevado a la muchacha, la bruja ató las trenzas cortadas al gancho de la ventana, y cuando se presentó el príncipe y dijo: «Verdezuela, Verdezuela, suéltame tu cabellera», la bruja las soltó y por ellas subió el hijo del rey. Pero en vez de encontrar a su adorada Verdezuela, hallóse cara a cara con la hechicera, que lo miraba con ojos malignos y perversos. «Ajá», exclamó en tono de burla, «querías llevarte a la niña bonita, pero el pajarillo ya no está en el nido ni volverá a cantar. El gato lo ha cazado y también a ti te sacará los ojos. Verdezuela está perdida para ti, jamás volverás a verla». El príncipe, fuera de sí de dolor y desesperación, se arrojó desde lo alto de la torre. Salvó la vida, pero los espinos sobre los que fue a caer se le clavaron en los ojos y el infeliz hubo de vagar errante por el bosque, ciego, alimentándose de raíces y bayas y llorando sin cesar la pérdida de su amada mujercita. Y así anduvo sin rumbo por espacio de varios años, mísero y triste, hasta que al fin llegó al desierto en que vivía Verdezuela con los 2 hijitos gemelos,
un niño y una niña, a los que había dado a luz. Oyó el príncipe una voz que le pareció conocida, y al acercarse, reconoció lo Verdezuela y se le echó al cuello llorando. Dos de sus lágrimas le humedecieron los ojos, y en el mismo momento se le aclararon, volviendo a ver como antes. Llevóla a su reino, donde fue recibido con gran alegría, y vivieron muchos años contentos y felices. Había una vez, en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura sentada cerca de una ventana con marco de ébano negro. Los copos de nieve caían del cielo como plumones. Mientras miraba nevar, se pinchó un dedo con su aguja y 3 gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto del rojo sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo: «Ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera de ébano». Poco después, tuvo una niñita que era tan blanca como la nieve, tan encarnada como la sangre y cuyos cabellos eran tan negros como el ébano. Por todo eso fue llamada Blancanieves. Y al nacer la niña, la reina murió. Un año más tarde, el rey tomó otra esposa. Era una mujer bella pero orgullosa y arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso, y cuando se ponía frente a él, mirándose, le preguntaba: «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?». Entonces el espejo respondía: «La reina es la más hermosa de esta región». Ella quedaba satisfecha, pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Pero Blancanieves crecía y embellecía cada vez más. Cuando alcanzó los 7 años, era tan bella como la clara luz del día y aún más linda que la reina. Ocurrió que un día, cuando le preguntó al espejo: «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?», el espejo respondió: «La reina es la hermosa de este lugar, pero la linda Blancanieves lo es mucho más». Entonces la reina tuvo miedo y se puso amarilla y verde de envidia. A partir de ese momento, cuando veía a Blancanieves, el corazón le daba un vuelco en el pecho. Tal era el odio que sentía por la niña, y su envidia y su orgullo crecían cada día más, como una mala hierba, de tal modo que no encontraba reposo, ni de día ni de noche. Entonces hizo llamar a un cazador y le dijo: «Lleva a esa niña al bosque, no quiero que aparezca más ante mis ojos. La matarás y me traerás sus pulmones y su hígado como prueba». El cazador obedeció y se la llevó, pero cuando quiso atravesar el corazón de Blancanieves, la niña se puso a llorar y exclamó: «Mi buen cazador, no me mates. Correré hacia el bosque espeso y no volveré nunca más». Como era tan linda, el cazador tuvo piedad y dijo: «Corre pues, mi pobre niña». Pensaba, sin embargo, que las fieras pronto la devorarían. No obstante, no tener que matarla fue para él como si le quitaran un peso del corazón. Un cerdito venía saltando. El cazador lo mató, extrajo sus pulmones y su hígado y los llevó a la reina como prueba de que había cumplido su misión. El cocinero los cocinó con sal y la mala mujer los comió creyendo comer los pulmones y el hígado de Blancanieves. Por su parte, la pobre niña se encontraba en medio de los grandes bosques, abandonada por todos y con tal miedo que todas las hojas de los árboles la asustaban. No tenía idea de cómo arreglárselas y entonces corrió y corrió sobre guijarros filosos y a través de las zarzas. Los animales salvajes se cruzaban con ella, pero no le hacían ningún daño. Corrió hasta la caída de la tarde. Entonces vio una casita a la que entró para descansar. En la cabañita todo era pequeño, pero tan lindo y limpio como se pueda imaginar. Había una mesita pequeña con un mantel blanco, y sobre él 7 platitos, cada uno con su pequeña cuchara, más 7 cuchillos, 7 tenedores y 7 vasos, todos pequeños. A lo largo de la pared estaban dispuestas, una junto a la otra, 7 camitas cubiertas con sábanas blancas como la nieve. Como tenía mucha hambre y mucha sed, Blancanieves comió trozos de legumbres y de pan de cada platito y bebió una gota de vino de cada vasito. Luego se sintió muy cansada
y quiso acostarse en una de las camas. Pero ninguna era de su medida. Una era demasiado larga, otra un poco corta, hasta que finalmente la séptima le vino bien. Se acostó, se encomendó a Dios y se durmió. Cuando cayó la noche, volvieron los dueños de casa. Eran 7 enanos que excavaban y extraían metal en las montañas. Encendieron sus 7 farolitos y vieron que alguien había venido, pues las cosas no estaban en el orden en que las habían dejado. El primero dijo: ¿Quién se sentó en mi sillita? El segundo: ¿Quién comió en mi platito? El tercero: ¿Quién comió de mi pan? El cuarto: ¿Quién comió de mis legumbres? El quinto: ¿Quién pinchó con mi tenedor? El sexto: ¿Quién cortó con mi cuchillo? El séptimo: ¿Quién bebió en mi vaso? Luego el primero pasó su vista alrededor y vio una pequeña arruga en su cama y dijo: ¿Quién anduvo en mi lecho? Los otros acudieron y exclamaron: «¡Alguien se ha acostado en el mío también!». Mirando en el suyo, el séptimo descubrió a Blancanieves, acostada y dormida. Llamó a los otros, que se precipitaron con exclamaciones de asombro. Entonces fueron a buscar sus 7 farolitos para alumbrar a Blancanieves. «¡Oh, mi Dios!», exclamaron, «¡qué bella es esta niña!». Y sintieron una alegría tan grande que no la despertaron y la dejaron proseguir su sueño. El séptimo enano se acostó 1 hora con cada uno de sus compañeros y así pasó la noche. Al amanecer, Blancanieves despertó y viendo a los 7 enanos tuvo miedo. Pero ellos se mostraron amables y le preguntaron: «¿Cómo te llamas?». «Me llamo Blancanieves», respondió ella. «¿Cómo llegaste hasta nuestra casa?». Entonces ella les contó que su madrastra había querido matarla, pero el cazador había tenido piedad de ella, permitiéndole correr durante todo el día hasta encontrar la casita. Los enanos le dijeron: «Si quieres hacer la tarea de la casa, cocinar, hacer las camas, lavar, coser y tejer, y si tienes todo en orden y bien limpio, puedes quedarte con nosotros. No te faltará nada». «Sí», respondió Blancanieves, «acepto de todo corazón». Y se quedó con ellos. Blancanieves tuvo la casa en orden. Por las mañanas los enanos partían hacia las montañas, donde buscaban los minerales y el oro, y regresaban por la noche. Para ese entonces la comida estaba lista. Durante todo el día la niña permanecía sola. Los buenos enanos la previnieron: «Cuídate de tu madrastra. Pronto sabrá que estás aquí. No dejes entrar a nadie». La reina, una vez que comió lo que creía que eran los pulmones y el hígado de Blancanieves, se creyó de nuevo la principal y la más bella de todas las mujeres. Se puso ante el espejo y dijo: «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?». Entonces el espejo respondió: «Pero, pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. La reina es la más hermosa de este lugar». La reina quedó aterrorizada, pues sabía que el espejo no mentía nunca. Se dio cuenta de que el cazador la había engañado y de que Blancanieves vivía. Reflexionó y buscó un nuevo modo de deshacerse de ella, pues hasta que no fuera la más bella de la región, la envidia no le daría tregua ni reposo. Cuando finalmente urdió un plan, se pintó la cara, se vistió como una vieja buhonera y quedó totalmente irreconocible. Así disfrazada, atravesó las 7 montañas y llegó a la casa de los 7 enanos. Golpeó a la puerta y gritó: «¡Vendo buena mercadería! ¡Vendo, vendo!». Blancanieves miró por la ventana y dijo: «Buen día, buena mujer. ¿Qué vende usted?». «Una excelente mercadería», respondió. «Cintas de todos colores». La vieja sacó una trenzada en seda multicolor, y Blancanieves pensó: «Bien puedo dejar entrar a esta buena mujer». Corrió el cerrojo para permitirle el paso y poder comprar esa linda cinta. «Niña», dijo la vieja, «qué mal te has puesto esa cinta. Acércate que te la arreglo como se debe». Blancanieves, que no desconfiaba, se colocó delante de ella para que le arreglara el lazo. Pero rápidamente, la vieja lo oprimió tan fuerte
que Blancanieves perdió el aliento y cayó como muerta. «Y bien», dijo la vieja, «dej, haste de ser la más bella», y se fue. Poco después, a la noche, los 7 enanos regresaron a la casa y se asustaron mucho al ver a Blancanieves en el suelo, inmóvil. La levantaron y descubrieron el lazo que la oprimía. Lo cortaron y Blancanieves comenzó a respirar y a reanimarse poco a poco. Cuando los enanos supieron lo que había pasado, dijeron: «La vieja vendedora no era otra que la malvada reina. Ten mucho cuidado y no dejes entrar a nadie cuando no estamos cerca». Cuando la reina volvió a su casa, se puso frente al espejo y preguntó: «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?». Entonces, como la vez anterior, respondió: «La reina es la más hermosa de este lugar, pero pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más». Cuando oyó estas palabras, toda la sangre le afluyó al corazón. El terror la invadió, pues era claro que Blancanieves había recobrado la vida. «Pero ahora», dijo ella, «voy a inventar algo que te hará perecer». Y con la ayuda de sortilegios en los que era experta, fabricó un peine envenenado. Luego se disfrazó tomando el aspecto de otra vieja. Así vestida, atravesó las 7 montañas y llegó a la casa de los 7 enanos. Golpeó a la puerta y gritó: «¡Vendo buena mercadería! ¡Vendo! ¡Vendo!». Blancanieves miró desde adentro y dijo: «Sigue tu camino. No puedo dejar entrar a nadie». «Al menos podrás mirar», dijo la vieja, sacando el peine envenenado y levantándolo en el aire. Tanto le gustó a la niña que se dejó seducir y abrió la puerta. Cuando se pusieron de acuerdo sobre la compra, la vieja le dijo: «Ahora te voy a peinar como corresponde». La pobre Blancanieves, que nunca pensaba mal, dejó hacer a la vieja, pero apenas ésta le había puesto el peine en los cabellos, el veneno hizo su efecto y la pequeña cayó sin conocimiento. «Oh, prodigio de belleza», dijo la mala mujer, «ahora sí que acabé contigo». Por suerte, la noche llegó pronto trayendo a los enanos con ella. Cuando vieron a Blancanieves en el suelo, como muerta, sospecharon enseguida de la madrastra. Examinaron a la niña y encontraron el peine envenenado. Apenas lo retiraron, Blancanieves volvió en sí y les contó lo que había sucedido. Entonces le advirtieron una vez más que debería cuidarse y no abrir la puerta a nadie. En cuanto llegó a su casa, la reina se colocó frente al espejo y dijo: «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?». Y el espejito respondió nuevamente: «La reina es la más hermosa de este lugar, pero pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más». La reina, al oír hablar al espejo de ese modo, se estremeció y tembló de cólera. «Es necesario que Blancanieves muera», exclamó, «aunque me cueste la vida a mí misma». Se dirigió entonces a una habitación escondida y solitaria a la que nadie podía entrar y fabricó una manzana envenenada. Exteriormente parecía buena, blanca y roja, y tan bien hecha que tentaba a quien la veía, pero apenas se comía un trocito, sobrevenía la muerte. Cuando la manzana estuvo lista, se pintó la cara, se disfrazó de campesina y atravesó las 7 montañas hasta llegar a la casa de los 7 enanos. Golpeó. Blancanieves sacó la cabeza por la ventana y dijo: «No puedo dejar entrar a nadie. Los enanos me lo han prohibido». «No es nada», dijo la campesina. «Me voy a librar de mis manzanas. Toma, te voy a dar una». «No», dijo Blancanieves, «tampoco debo aceptar nada». «¿Temes que esté envenenada?», dijo la vieja. «Mira, corto la manzana en 2 partes. Tú comerás la parte roja y yo la blanca». La manzana estaba tan ingeniosamente hecha que solamente la parte roja contenía veneno. La bella manzana tentaba a Blancanieves y cuando vio a la campesina comer no pudo resistir más. Estiró la mano y tomó la mitad envenenada. Apenas tuvo un trozo en la boca, cayó muerta. Entonces la vieja la examinó con mirada horrible, rió muy fuerte y dijo: «Blanca como la nieve,
roja como la sangre, negra como el ébano. Esta vez los enanos no podrán reanimarte. Vuelta a su casa, interrogó al espejo. «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?» Y el espejo finalmente respondió: «La reina es la más hermosa de esta región». Entonces su corazón envidioso encontró reposo, si es que los corazones envidiosos pueden encontrar alguna vez reposo. A la noche, al volver a la casa, los enanitos encontraron a Blancanieves tendida en el suelo sin que un solo aliento escapara de su boca. Estaba muerta. La levantaron, buscaron alguna cosa envenenada, aflojaron sus lazos, le peinaron los cabellos, la lavaron con agua y con vino, pero todo esto no sirvió de nada. La querida niña estaba muerta y siguió estándolo. La pusieron en una parihuela, se sentaron junto a ella y durante 3 días lloraron. Luego quisieron enterrarla, pero ella estaba tan fresca como una persona viva y mantenía aún sus mejillas sonrosadas. Los enanos se dijeron: «No podemos ponerla bajo la negra tierra». E hicieron un ataúd de vidrio para que se la pudiera ver desde todos los ángulos, la pusieron adentro e inscribieron su nombre en letras de oro, proclamando que era hija de un rey. Luego expusieron el ataúd en la montaña. Uno de ellos permanecería siempre a su lado para cuidarla. Los animales también vinieron a llorarla. Primero un mochuelo, luego un cuervo y más tarde una palomita. Blancanieves permaneció mucho tiempo en el ataúd sin descomponerse. Al contrario, parecía dormir, ya que siempre estaba blanca como la nieve, roja como la sangre, y sus cabellos eran negros como el ébano. Ocurrió una vez que el hijo de un rey llegó, por azar, al bosque, y fue a casa de los enanos a pasar la noche. En la montaña vio el ataúd con la hermosa Blancanieves en su interior y leyó lo que estaba escrito en letras de oro. Entonces dijo a los enanos: «Denme ese ataúd, les daré lo que quieran a cambio». «No lo daríamos por todo el oro del mundo», respondieron los enanos. «En ese caso», replicó el príncipe, «regálenmelo, pues no puedo vivir sin ver a Blancanieves. La honraré, la estimaré como a lo que más quiero en el mundo». Al oírlo hablar de este modo, los enanos tuvieron piedad de él y le dieron el ataúd. El príncipe lo hizo llevar sobre las espaldas de sus servidores, pero sucedió que éstos tropezaron contra un arbusto, y como consecuencia del sacudón el trozo de manzana envenenada que Blancanieves aún conservaba en su garganta fue despedido hacia afuera. Poco después, abrió los ojos, levantó la tapa del ataúd y se irguió, resucitada. «¡Oh Dios! ¿Dónde estoy?», exclamó. «Estás a mi lado», le dijo el príncipe lleno de alegría. Le contó lo que había pasado y le dijo: «Te amo como a nadie en el mundo. Ven conmigo al castillo de mi padre, serás mi mujer». Entonces Blancanieves comenzó a sentir cariño por él y se preparó la boda con gran pompa y magnificencia. También fue invitada a la fiesta la madrastra criminal de Blancanieves. Después de vestirse con sus hermosos trajes, fue ante el espejo y preguntó: «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?». El espejo respondió: «La reina es la más hermosa de este lugar, pero la joven reina lo es mucho más». Entonces la mala mujer lanzó un juramento y tuvo tanto miedo que no supo qué hacer. Al principio no quería ir de ningún modo a la boda, pero no encontró reposo hasta no ver a la joven reina. Al entrar, reconoció a Blancanieves y la angustia y el espanto que le produjo el descubrimiento la dejaron clavada al piso sin poder moverse. Pero ya habían puesto zapatos de hierro sobre carbones encendidos y luego los colocaron delante de ella con tenazas. Se obligó a la bruja a entrar en esos zapatos incandescentes y a bailar hasta que le llegara la muerte. Érase una vez un pobre campesino que estaba una noche junto al hogar atizando el fuego, mientras su mujer hilaba sentada a su lado. Dijo el hombre: «Qué triste es no tener hijos.
qué silencio en esta casa, mientras en las otras todo es ruido y alegría. Sí, respondió la mujer, suspirando. Aunque fuese uno solo, y aunque fuese pequeño como el pulgar, me daría por satisfecha. Lo querríamos más que a nuestra vida. Sucedió que la mujer se sintió descompuesta, y al cabo de 7 meses trajo al mundo un niño que, aunque perfectamente conformado en todos sus miembros, no era más largo que un dedo pulgar. Dijeron los padres: «Es tal como lo habíamos deseado, y lo querremos con toda el alma». En consideración a su tamaño, le pusieron por nombre Pulgarcito. Lo alimentaban tan bien como podían, pero el niño no crecía. Seguía tan pequeño como al principio. De todos modos, su mirada era avispada y vivaracha, y pronto mostró ser listo como el que más, y muy capaz de salirse con la suya en cualquier cosa que emprendiera. Un día en que el leñador se disponía a ir al bosque a buscar leña, dijo para sí, hablando a media voz: «Si tuviese a alguien para llevarme el carro». «Padre», exclamó Pulgarcito, «yo te llevaré el carro. Puedes estar tranquilo. A la hora debida estará en el bosque». Se puso el hombre a reír diciendo: «¿Cómo te las arreglarás? ¿No ves que eres demasiado pequeño para manejar las riendas?» «No importa, padre. Solo con que madre enganche, yo me instalaré en la oreja del caballo y lo conduciré a donde tú quieras». «Bueno», pensó el hombre, «no se perderá nada con probarlo». Cuando sonó la hora convenida, la madre enganchó el caballo y puso a Pulgarcito en su oreja. Y así iba el pequeño dando órdenes al animal. «¡Arre! ¡So! ¡Tras!». Todo marchó a pedir de boca, como si el pequeño hubiese sido un carretero consumado, y el carro tomó el camino del bosque. Pero he aquí que cuando, al doblar la esquina, el rapazuelo gritó: «¡Arre! ¡Arre!», acertaban a pasar 2 forasteros. «¡Toma!», exclamó uno. «¿Qué es esto? Ahí va un carro. El carretero le grita al caballo y, sin embargo, no se le ve por ninguna parte». «Aquí hay algún misterio», asintió el otro. «Sigamos el carro y veamos a dónde va». Pero el carro entró en el bosque, dirigiéndose en línea recta al sitio en que el padre estaba cortando leña. Al verlo, Pulgarcito gritó: «Padre, aquí estoy, con el carro, bájame a tierra». El hombre sujetó el caballo con la mano izquierda, mientras con la derecha sacaba de la oreja del rocín a su hijito, el cual se sentó sobre una brizna de hierba. Al ver los 2 forasteros a Pulgarcito, quedaron mudos de asombro, hasta que, al fin, llevando uno aparte al otro, le dijo: «Oye, esta menudencia podría hacer nuestra fortuna si lo exhibiésemos de ciudad en ciudad. Comprémoslo». Y, dirigiéndose al leñador, dijeron: «Véndenos este hombrecillo, lo pasará bien con nosotros». «No», respondió el padre, «es la luz de mis ojos, y no lo daría por todo el oro del mundo». Pero Pulgarcito, que había oído la proposición, agarrándose a un pliegue de los calzones de su padre, se encaramó hasta su hombro y le murmuró al oído: «Padre, déjame que vaya, ya volveré». Entonces el leñador lo cedió a los hombres por una bonita pieza de oro. «¿Dónde quieres sentarte?», le preguntaron. «Ponme en el ala de vuestro sombrero. Podré pasearme por ella y contemplar el paisaje. Ya tendré cuidado de no caerme». Hicieron ellos lo que les pedía, y una vez Pulgarcito se hubo despedido de su padre, los forasteros partieron con él y anduvieron hasta el anochecer. Entonces dijo el pequeño: «Déjame bajar, lo necesito». «Va, no te muevas», le replicó el hombre en cuyo sombrero viajaba el enanillo. «No voy a enfadarme. También los pajaritos sueltan algo de vez en cuando». «No, no», protestó Pulgarcito. «Yo soy un chico bien educado. Bájame, deprisa». El hombre se quitó el sombrero y depositó al pequeñuelo en un campo que se extendía al borde del camino. Pegó él unos brincos entre unos terruños y de pronto escabullóse en una gazapera que había estado buscando. «Buenas noches, señores. Pueden seguir sin mí», les gritó desde su refugio en tono de burla. Acudieron ellos al agujero y estuvieron hurgando en él con palos, pero en vano. Pulgarcito se metía cada vez más adentro, y como la noche no tardó en cerrar, hubieron de reemprender su camino enfurruñados y con las bolsas vacías.
Cuando Pulgarcito estuvo seguro de que se habían marchado, salió de su escondrijo. «Eso de andar por el campo a oscuras es peligroso», dijo. «Al menor descuido te rompes la crisma». Por fortuna dio con una valva de caracol vacía. «¡Bendito sea Dios!», exclamó. «Aquí puedo pasar la noche seguro». Y se metió en ella. Al poco rato, a punto ya de dormirse, oyó que pasaban 2 hombres y que uno de ellos decía: «¿Cómo nos las compondremos para hacernos con el dinero y la plata del cura?». «Yo puedo decírtelo», gritó Pulgarcito. «¿Qué es esto?», preguntó asustado uno de los ladrones. Se pararon los dos a escuchar y Pulgarcito prosiguió: «Llévenme con ustedes, yo los ayudaré. ¿Dónde estás?». «Busca por el suelo, fíjate de dónde viene la voz», respondió. Al fin lo descubrieron los ladrones y lo levantaron en el aire. «Infeliz microbio, tú pretendes ayudarnos». «Mira», respondió él, «me meteré entre los barrotes de la reja, en el cuarto del cura, y les pasaré todo lo que quieran llevar». «Está bien», dijeron los ladrones. «Veremos cómo te portas». Al llegar a la casa del cura, Pulgarcito se deslizó en el interior del cuarto, y ya dentro gritó con todas sus fuerzas: «¿Quieren llevarse todo lo que hay aquí?». Los rateros, asustados, dijeron: «Habla bajito, no vayas a despertar a alguien». Mas Pulgarcito, como si no les hubiese oído, repitió a grito pelado: «¿Qué quieren? ¿Van a llevarse todo lo que hay?». Oyóle la cocinera, que dormía en una habitación contigua, e incorporándose en la cama, se puso a escuchar. Los ladrones, asustados, habían echado a correr, pero al cabo de un trecho recobraron ánimos, y pensando que aquel diablillo solo quería gastarles una broma, retrocedieron y le dijeron: «Vamos, no juegues y pásanos algo». Entonces Pulgarcito se puso a gritar por tercera vez con toda la fuerza de sus pulmones: «Se los daré todo enseguida, solo tienen que alargar las manos». La criada, que seguía al acecho, oyó con toda claridad sus palabras y, saltando de la cama, se precipitó a la puerta, ante lo cual los ladrones echaron a correr como alma que lleva el diablo. La criada, al no ver nada sospechoso, salió a encender una vela, y Pulgarcito se aprovechó de su momentánea ausencia para irse al pajar sin ser visto por nadie. La doméstica, después de explorar todos los rincones, volvió a la cama convencida de que había estado soñando despierta. Pulgarcito trepó por los tallitos de heno y acabó por encontrar un lugar a propósito para dormir. Deseaba descansar hasta que amaneciese y encaminarse luego a la casa de sus padres. Pero aún le quedaban por pasar muchas otras aventuras. Nunca se acaban las penas y tribulaciones en este bajo mundo. Al rayar el alba, la criada saltó de la cama para ir a alimentar al ganado. Entró primero en el pajar y tomó un brazado de hierba, precisamente aquella en que el pobre Pulgarcito estaba durmiendo. Y es el caso que su sueño era tan profundo que no se dio cuenta de nada ni se despertó hasta hallarse ya en la boca de la vaca que lo había arrebatado junto con la hierba. «¡Válgame Dios!», exclamó. «¿Cómo habré ido a parar a este molino?». Pero pronto comprendió dónde se había metido. Era cosa de prestar atención para no meterse entre los dientes y quedar reducido a papilla. Luego hubo de deslizarse con la hierba hasta el estómago. «En este cuartito se han olvidado de las ventanas», dijo. «Aquí el sol no entra, ni encienden una lucecita siquiera». El aposento no le gustaba, y lo peor era que, como cada vez entraba más heno por la puerta, el espacio se reducía continuamente. Al fin, asustado de veras, se puso a gritar con todas sus fuerzas: «¡Basta de forraje! ¡Basta de forraje!». La criada, que estaba ordeñando la vaca, al oír hablar sin ver a nadie y observando que era la misma voz de la noche pasada, se espantó tanto que cayó de su taburete y vertió toda la leche. Corrió hacia el señor cura y le dijo alborotada: «Santo Dios, señor párroco, la vaca ha hablado». «¿Estás loca?», respondió el cura, pero con todo bajó al establo a ver qué ocurría. Apenas puesto el pie en él, Pulgarcito volvió a gritar: «¡Basta de forraje! ¡Basta de forraje!». Se pasmó el cura a su vez, pensando que algún mal espíritu se había introducido en la vaca, y dio orden de que la mataran. Así lo hicieron,
Pero el estómago, en el que se hallaba encerrado Pulgarcito, fue arrojado al estercolero. Allí trató el pequeñín de abrirse paso hacia el exterior, y aunque le costó mucho, por fin pudo llegar a la entrada. Ya iba a asomar la cabeza cuando le sobrevino una nueva desgracia, en forma de un lobo hambriento que se tragó el estómago de un bocado. Pulgarcito no se desanimó. «Tal vez pueda entenderme con el lobo», pensó, y desde su panza le dijo: «Amigo lobo, sé de un lugar donde podrás comer a gusto». «¿Dónde está?», preguntó el lobo. «En tal y tal casa. Tendrás que entrar por la alcantarilla y encontrarás bollos, tocino y embutidos para darte un hartazgo». Y le dio las señas de la casa de sus padres. El lobo no se lo hizo repetir. Se escurrió por la alcantarilla y, entrando en la despensa, se hinchó hasta hartarse. Ya harto quiso marcharse, pero se había llenado de tal modo que no podía salir por el mismo camino. Con esto había contado Pulgarcito, el cual, dentro del vientre del lobo, se puso a gritar y alborotar con todo el vigor de sus pulmones. «¡Cállate!», le decía el lobo. «Vas a despertar a la gente de la casa». «¿Y qué?», replicó el pequeñuelo. «Tú bien te has llenado, ahora me toca a mí divertirme». Y reanudó el griterío. Despertaron, por fin, su padre y su madre y corrieron a la despensa, mirando al interior por una rendija. Al ver que dentro había un lobo, volvieron a buscar, el hombre, un hacha, y la mujer, una hoz. «Quédate tú detrás», dijo el hombre al entrar en el cuarto. «Yo le pegaré un hachazo, y si no lo mato, entonces le abres tú la barriga con la hoz». Oyó Pulgarcito la voz de su padre y gritó: «Padre mío, estoy aquí, en la panza del lobo». Y exclamó entonces el hombre gozoso: «Alabado sea Dios, ha aparecido nuestro hijo». Y mandó a su mujer que dejase la hoz, para no herir a Pulgarcito. Levantando el brazo, asestó un golpe tal en la cabeza de la fiera, que ésta se desplomó, muerta en el acto. Subieron entonces a buscar cuchillo y tijeras y, abriendo la barriga del animal, sacaron de ella a su hijito. «¡Ay!», exclamó el padre. «¡Cuánta angustia nos has hecho pasar!». «Sí, padre, he corrido mucho mundo. A Dios gracias vuelvo a respirar el aire puro». «¿Y dónde estuviste?». «Ay, padre, estuve en una gazapera, en el estómago de una vaca y en la panza de un lobo. Pero desde hoy me quedaré con ustedes». «Y no volveremos a venderte por todos los tesoros del mundo», dijeron los padres, acariciando y besando a su querido Pulgarcito. Le dieron de comer y de beber y le encargaron vestidos nuevos, pues los que llevaba se habían estropeado durante sus correrías.